ver mi resumen, ¿dónde nos quedamos? Mm, Inicio de pH, dice que ya vimos. 750, persistencia. Eso ya hemos visto. Recuerden, ¿no? Aquí el concepto clave es este término, persistencia, que nos indica qué tan rápido se va a degradar un plaguicida cuando llegue a suelo. Los que no se degradan muy rápido, porque son muy estables, se denominan persistentes. Y ya vimos, o bueno, les indiqué que entre los plaguicidas, los organoclorados son los más persistentes por el cloro, ¿sí? Para los microorganismos es muy difícil metabolizar estos organoclorados. Esto hemos visto. Los COPs también hemos visto. Aquí la importante era que los COPs tienen dos propiedades que los hacen característicos. Son persistentes y tienen bioacumulación. Y la bioacumulación es este fenómeno por el cual un contaminante entra en la cadena trófica y se va acumulando de un organismo a otro, ¿no? Siendo el ser humano el que está a la cabeza de la cadena alimenticia o trófica, entonces ahí se va a ir acumulando en los tejidos, en los órganos y luego con el tiempo eso le va a dar problemas de salud. Vimos el caso de Minamata, vimos los PCBs, que son estos compuestos que tienen esta estructura, ¿sí? Tienen cloro y bifenilos, que son cancerígenos y que se usan mucho en plásticos, ¿no? Les di un ejemplo, uno de los más característicos, del PVC. ¿Mm? Si usted quema PVC, va a producir este tipo de compuestos. Vimos lo que era el efecto saltamontes de los COPs. Los COPs son los únicos que hacen efectos saltamontes, que es este proceso de ir a viajar alrededor del planeta usando la temperatura como medio para volatilizarse cuando las temperaturas son altas y precipitar cuando las temperaturas son bajas. Entonces van viajando y pueden llegar a todo el mundo. Los hubs, también hemos visto los hubs, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, tienen que ser hidrocarburos, uno, y tienen que tener anillos aromáticos, ¿no? Y estos son cancerígenos, ¿no? Y se producen por la combustión de combustibles y de residuos industriales, etcétera. Principalmente de combustibles fósiles, hemos visto. Contaminantes emergentes, también hemos visto. Aquí los más problemáticos son los productos farmacéuticos y de cuidado personal, los PFCP. ¿Por qué? Porque nosotros usamos muchos medicamentos que a veces no los acabamos o que a veces se caducan y los tiramos y luego por lixiviación en los rellenos sanitarios pueden ir al suelo y ahí puede provocar que entren a la cadena trófica. Entonces nosotros los vamos a volver con los alimentos con los productos agrícolas, podríamos volver a ingerirlos sin querer, ¿sí? Por ejemplo, hormonas. Y también, por ejemplo, hay otros productos farmacéuticos como los antibióticos que pueden generar tolerancia a las bacterias y virus. Entonces, eso también es otro grave problema. Y otros contaminantes emergentes importantes son las mismas bacterias y virus que podemos nosotros inyectar en el suelo vía uso de abono como el estiércol de los animales. Como los animales pueden estar cargados de antibióticos, porque recuerden, se usa antibióticos veterinarios para evitar que los animales se enfermen. Entonces, en el estiércol se puede ir una concentración de antibiótico que llega al suelo y puede producir lo mismo, ¿no? Llegar a la cadena trófica fruto de la absorción por las plantas o producir tolerancia
a las bacterias y virus. Entonces creo que les expliqué, dice que sí, les he explicado lo que está pasando, ¿no? Al inicio, cuando recién se creó la penicilina, era muy eficaz para el tratamiento de bacterias, ahora ya no, porque han hecho tolerancia a través de los años. Entonces hay que usar compuestos antibióticos más fuertes. Vimos algunos ejemplos y hasta ahí dice que les he dado, ¿no? Entonces, poner esto aquí en mi hoja de resumen y veamos esta última parte de este capítulo, que tiene el análisis del pH, del potencial de hidrógeno y la movilidad de los contaminantes en el suelo. Entonces, dentro de las propiedades, ¿sí?, del suelo que habíamos visto en la unidad 1, en el capítulo de características y propiedades del suelo, ya hablamos que el pH puede identificar a un suelo como ácido o como básico, ¿no? Teniendo el valor de que el pH de 7 indica un suelo neutro. Y si es menor a 7 es ácido, si es mayor a 7 es básico. Ya habíamos identificado que esta acidez y esta basicidad tiene que ver con la cantidad de iones hidrógeno y con la cantidad de iones OH. Si hay más cantidad de iones hidrógeno, entonces recuerde, aquí lo voy a hacer, si este es el pH, si da un valor de 7 con un pHímetro, se mide esto, un equipo que usted mete en el agua o en el suelo y le da el pH. Si le da un valor de 7, no es ni ácido ni básico, es neutro. Si se va para acá, es ácido. Si se va para acá, es básico. Pero ¿qué era acidez y esta basicidad? Básicamente era la cantidad de estos iones. Iones H positivos y básicos si se refería a la cantidad de iones OH negativos. Si hay más iones H positivos, es ácido. Si hay más OH negativos, es básico. ¿Qué significaban este más y este menos? Era el número de electrones, ¿sí? Si es positivo, es un hidrógeno que tiene un electrón extra, ¿sí? Que le falta un electrón, perdón. Y este OH negativo significa que este OH tiene un electrón extra de lo que debería tener si fuese neutro. Por eso el 7 de neutro, ¿sí? Aquí, en todo caso, en este valor 7, el hidrógeno sería simplemente H y el OH simplemente sería OH. Es decir, el hidrógeno tendría su núcleo y un electrón ahí orbitando, solamente estaría neutro. Y el OH estaría el oxígeno unido al hidrógeno, pero tendrían todos sus electrones ahí completos. Cuando pierden electrones, sí, obviamente se cargan positivamente porque los electrones son negativos. Entonces, si pierden electrones, se estaría volviendo más positivo, porque está perdiendo una carga negativa. Entonces, por eso se le pone más. Y aquí, si gana un electrón, se está volviendo más negativo. Entonces, por eso se le pone el signo menos, porque está ganando una carga negativa. Ahora, hay sustancias que son más fáciles de que se vuelvan positivas y otras sustancias que más fáciles que se vuelvan negativas. Eso ya depende de la naturaleza de las sustancias, eso de haber visto en química. Y entonces hay sustancias que naturalmente tienen una mayor afinidad a perder electrones, es decir, a cargarse positivamente. O sea, es más fácil para ellos hacer eso. Y hay otras sustancias que, en cambio, hacen lo contrario, tienen más facilidad de ganar electrones, es decir, como que les gusta más ganar electrones y no tanto perder. Entonces, por ejemplo, déjenme, no tengo espacio, aquí lo voy a hacer, solo para recordar, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, cuando está estable, es decir, cuando es neutro, está así unido, cloruro de sodio. Entonces, los electrones ahí están completos en cada uno. Pero cuando se disuelve en agua, por el carácter de disolvente del agua, el sodio y el cloro se separan y se vuelven iones. Ahora aquí, el sodio, por su naturaleza química, por lo que es, ¿sí?, tiene más facilidad, o mejor dicho, prefiere perder electrones. Entonces,
se va a cargar positivamente. Y el cloro, por su naturaleza, tiene más afinidad a ganar electrones. ¿Sí? Entonces va a volver un ion negativo. Entonces aquí el sodio estaría actuando más afín a ion hidrógeno y el cloro estaría actuando más afín al ion OH. ¿Sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí el sodio tendría un carácter más ácido y el cloro ion tendría un carácter más básico. ¿Sí? Si hablásemos de características ácido-básicas. ¿Sí? Entonces eso ya lo analizamos, pero vale la pena hacer un recorderis, ¿no? Podemos ver para que no nos estorbe. Entonces, ya aterrizando en cómo se relaciona este pH con los contaminantes, hay que recordar que el pH del suelo está dado si es ácido básico, pero independientemente si hay contaminantes. Cuando ingresan si, sustancias ajenas al suelo, en este caso contaminantes, pues el pH también va a ir cambiando, dependiendo de qué es lo que haya ingresado. Y entonces se vuelve una propiedad súper importante porque dependiendo del pH, cómo queda el pH, si queda ácido, si queda básico, dependiendo de la sustancia que haya entrado, eso va a influir en la facilidad de los nutrientes para poder ser asimilados por las plantas. Va a influir en la solubilidad que tengan las sustancias con el agua, va a influir en la capacidad que tengan los microorganismos para metabolizar, ¿no? Entonces el pH es una de las propiedades, mejor dicho, es la propiedad que claramente nos va a determinar qué tan fácil va a ser para los compuestos contaminantes, entre ellos, para moverse de una fase a otra, de fase sólida, líquida, gaseosa, ¿no? Entonces, esa es la importancia del pH. Es la única propiedad que con solo ver su valor nos puede dar un indicativo de cómo está actuando el contaminante dentro del suelo. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Nos dice que la influencia del pH sobre ya las sustancias específicas del suelo son, y nos da algunos ejemplos. Vamos a leer algunos nomás. Nos dice, por ejemplo, si entra nitrógeno en el suelo, ¿por dónde puede entrar nitrógeno? Por los fertilizantes. ¿Sí? Porque recuerde, los fertilizantes tienen NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces a los tres les va a afectar. Aquí nos da un ejemplo del nitrógeno, luego del fósforo. Entonces, por ejemplo, nos dice en el nitrógeno, ¿cómo le afecta el pH? Nos dice que la disponibilidad del nitrógeno depende de la mineralización de la materia orgánica, la cual ocurre a pHs de valor 7. ¿Qué nos está indicando aquí? Nos dice que para que el nitrógeno sea disponible para las plantas, disponibilidad del nitrógeno, ¿sí? Depende mucho de que las bacterias estén descomponiendo la materia orgánica. A eso se refiere con mineralización de la materia orgánica. Y para que los organismos descompongan materia orgánica, debe haber un pH de 7 al menos, ¿sí? Poco más, poco menos, pero el valor ideal sería 7, es decir, que no sea ni ácido ni básico. Entonces, alrededor de este pH neutro, las bacterias tienen la capacidad de descomponer la materia orgánica y dentro de ese proceso de descomposición de materia orgánica van a usar el nitrógeno que esté disponible en el suelo para formar compuestos de descomposición, el amonio dentro de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que el nitrógeno haya pasado a amonio por efecto de las bacterias, el amonio sí es fácil de que las plantas lo absorban. Entonces, fíjese que el pH está jugando un papel muy importante para dar disponibilidad de nitrógeno a las plantas. O sea, para que me entienda, lo que nos está diciendo es esto,
que ya lo vimos, ¿sí? Entonces, si aquí está el suelo, está la planta, aquí están las raíces. Las plantas necesitan NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno puede venir de los fertilizantes, NPK, pero habíamos visto que el nitrógeno está en una forma de nitrato, ¿sí? en, el, en los fertilizantes. O también otra parte puede venir del nitrógeno gaseoso del aire. Entonces tomemos como ejemplo si no hay NPK, o sea, si es un suelo silvestre. ¿Y por qué crecen las plantas? ¿De dónde sacan el nitrógeno? Pues deben sacarlo en este caso del poco nitrógeno que logra entrar con el aire. Pero las plantas no respiran las raíces, es decir, no pueden absorber nitrógeno gaseoso. Entonces, este nitrógeno necesita transformarse en algo que las raíces de las plantas puedan absorber. Ahí es donde le dice que el pH juega un papel importante en la disponibilidad del nitrógeno. Dice que si el pH es 7, las bacterias, ¿sí? Voy a poner aquí las bacterias, pueden tomar este nitrógeno, ¿sí? Porque lo van a usar para descomponer la materia orgánica, es decir, por ejemplo, las hojas muertas. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Entonces, materia orgánica, MO, recuerda que es materia orgánica. Entonces, las bacterias toman materia orgánica para descomponer, es decir, se están comiendo la materia orgánica. Y para uno de los procesos dentro de la materia orgánica para descomponer necesita nitrógeno, una de las reacciones. Entonces, toman el nitrógeno del aire que se halla en los poros del suelo, porque recuerde, dentro del suelo hay poros y esos poros pueden llenarse de aire. El aire no solo tiene oxígeno, tiene nitrógeno. Entonces, los organismos, las bacterias pueden tomar ese poco nitrógeno del aire que está entre los poros y usarlo para metabolizar y descomponer la materia orgánica. Y fruto de esa descomposición, el nitrógeno ya va a dejar de ser gaseoso y se va a transformar en algo sólido, en este caso, el amonio. En esta forma, las raíces sí la pueden absorber y usarle dentro de su metabolismo el nitrógeno. Luego aquí la raíz, la planta va a separar el nitrógeno del hidrógeno y va a usar ese nitrógeno para el crecimiento. Pero fíjese que si no hay este proceso, el nitrógeno gaseoso no puede transformarse en amonio y la planta no tendría acceso a nitrógeno, ¿no? En el caso de plantaciones agrícolas, el nitrógeno ya ingresa o ya se le ingresa por medio del fertilizante en una forma de amoniacal que ya puede la planta absorber. Pero generalmente aquí lo que nos está diciendo es que el nitrógeno naturalmente necesita un pH de 7 para que las bacterias puedan metabolizar en formas de que tengan nitrógeno capaces que la planta pueda ser absorbida. Entonces, fíjese que el pH es importante en este aspecto. El fósforo también nos dice las formas solubles y disponibles, ¿sí? Es decir, que también son importantes para que las plantas las puedan absorber. Se encuentra en un pH de 5 a 7, es decir, que entre un pH de 5 a 7, el fósforo va a poder ser absorbido por las plantas. Si es un pH más ácido, menor a 5,5 o más básico, mayor a 7, las plantas no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque el pH no va a estar en una forma adecuada. Entonces le dice, cuando el pH es muy ácido, el fósforo va a estar aquí, así como el nitrógeno del gas, pero va a estar en una forma que la planta no puede absorber, va a estar en forma de fosfato de hidrógeno. Entonces, no la puede absorber. Y si en cambio el pH es demasiado básico, el que existe en mayor presencia es el ion fosfato, ¿sí? Es decir, este mismo, pero sin 3 hidrógenos, porque es básico, ¿no? Entonces, la planta, las raíces de la planta, lo que pueden absorber no es ni esta forma, donde está el fósforo, ni esta forma del fósforo. Las plantas lo que necesitan es absorber esta forma, fosfito de, o esta.
Y para que este compuesto esté en esta forma o esté en esta forma, el pH debe variar máximo entre 5 a 7. Si no, va a estar en esta forma o en esta otra forma que no puede ser absorbida por la planta. ¿Ya? Eso es la importancia del pH. Por eso nos indica que el pH nos va a dar un valor de la movilidad que va a tener cada componente. ¿No? Entonces, como que nos indica, si ya vemos que el pH es de 7, sabemos o estamos seguros que el nitrógeno que esté o el fósforo que esté va a estar en una forma adecuada para que la planta sea absorbida. Si el pH está muy bajo o muy alto, vamos a saber que tanto el nitrógeno como el oxígeno, como el fósforo, perdón, van a estar en forma. O sea, el nitrógeno y el fósforo sí van a estar en el suelo, pero formando compuestos que no le sirven a la planta. A eso es lo que nos está explicando. Y lo mismo va a pasar con todos los nutrientes, con el potasio, con el magnesio, con el calcio, etcétera. Igual con el azufre, porque la planta también necesita pequeñas cantidades de azufre, con el hierro, con el manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, es decir, a cada uno de los componentes del pH les afecta de una forma diferente. La idea central es esta que yo le estoy indicando. ¿Mm? El pH lo que nos va a indicar ya como valor, si nosotros vemos el valor y vamos a las tablas, lo que nos está indicando es en qué forma química, ¿sí? Con qué estructura química va a estar un compuesto a un pH determinado. Y con eso nosotros podemos saber si ese compuesto tiene una estructura química que la raíz de la planta puede absorber. Entonces, usted enfóquese en estos dos ejemplos que yo le estoy dando. ¿Sí? Entonces, fíjese, el fósforo es el más claro. Entonces le dice, mire, la planta, la disponibilidad de fósforo para las plantas está entre 5 a 7, porque entre ese rango el fósforo estará en esta estructura. ¿Sí? Fosfato diácido o fosfato monoácido. Cualquiera de estas dos, las raíces las pueden absorber y usar para el crecimiento de las plantas. Pero en rangos de pH que no estén entre esto, 5 y 7 a 7, el fósforo puede estar formando parte de este compuesto, el fosfato fosfórico, o del ion fosfato. ¿Eh? Y cualquiera de estas dos no puede ser asimilada por las raíces y no le va a servir a la planta. Es decir, fósforo hay en el suelo, aquí está el fósforo, pero ese fósforo es inútil. Es decir, si el pH no es el adecuado o si no hay un rango adecuado de pH en el suelo, los nutrientes son inútiles porque la planta no las pueden absorber y no la van a poder usar. Entonces, fíjese que solo viendo el valor del pH y comparando con los valores óptimos que están ya en bibliografía, nos dice cuál es el pH adecuado para el nitrógeno, para el fósforo, para el potasio, para cualquiera. ¿Sí? Es más, aquí ya le está dando cuáles son los pHs óptimos. ¿Sí? Entonces, usted tiene que leerse, ¿no? Por ejemplo, para el azufre, para que el azufre sea disponible, el pH óptimo debe estar entre 6 a 8. Para que el azufre esté en una forma adecuada, eso es lo que nos está diciendo. Para que el hierro y el manganeso, que también son importantes para los organismos, estén en una forma disponible, ¿sí? Debe estar en un pH de 3 a 5 a 6,5 para el hierro o de 5 a 6,5 para el manganeso, para que le sirvan a la planta. Si no, no le sirven. El cobre y el zinc de 5 a 7, el boro de 5 a 7, el molibdeno, ta. Entonces, fíjese que más o menos todos los nutrientes para que la planta pueda ser capaz de asimilarlos están en un rango, si lo ponemos ya en forma general, de 5 a 8, si usted ve cada uno de los componentes que está aquí. Entonces, quiere decir que un pH de 5 a 8 le asegura a usted de que todos los nutrientes que estén dentro del suelo estén en una forma química idónea para que las raíces de las plantas la puedan absorber. Eso es lo que nos está indicando aquí. ¿Ya? Déjenme pasar esto que está estorbando.
¿Ya? Entonces eso tiene que quedarle claro a usted. Ujú. Entonces yo creo que eso es, ya con eso se entiende, ¿no? O sea, el pH lo que nos da en un indicativo es de en qué forma estructural, en qué estructura química está cada componente. Y también nos daría un indicativo, conociendo los pH óptimos, si es que la planta va a poder acceder a esos componentes. Esto hablando de los nutrientes, ¿no? Porque fíjese que todos los que están aquí son nutrientes: nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, magnesio, azufre, cobre, zinc, hierro, magnesio. Pero, ¿sí? Así como le afecta estos datos que nos dan aquí, que son de nutrientes, así como el pH le afecta a los nutrientes, porque nos indica en qué estructura química va a estar ese nutriente y si luego la planta los puede absorber. Insisto, eso le voy a repetir otra vez. Los contaminantes, que son compuestos que no son nutrientes, obviamente. Los contaminantes, como los metales pesados, que serían los más representativos, también se ven afectados por el pH, por el mismo efecto, ¿sí? Por el mismo efecto que en el caso de los nutrientes. Insisto, esto nos indica para los nutrientes, ¿sí? La disponibilidad de los nutrientes para las plantas están en rangos de pH determinados, porque en esos rangos de pH los nutrientes están en una forma química ideal para que las plantas los absorban. En el caso de los contaminantes, por ejemplo, en el de los metales pesados, el pH tiene el mismo efecto. Dependiendo del pH, los contaminantes, como los metales pesados, van a estar en una forma química o en otra. Ahora, aquí, ¿qué importancia tiene de que un metal pesado esté en una forma química o en otra? Porque dependiendo de la forma química en la que esté, puede ser más tóxico o menos tóxico. Esa es la importancia, ¿no? Entonces, hay que hacer aquí dos diferenciaciones, ¿no? El uno es que si estamos hablando del pH para nutrientes, que son los que están aquí, lo que nos indica es no la toxicidad del nutriente, sino la disponibilidad del nutriente para la planta. Es decir, el pH nos va a indicar si el nutriente está en una forma química adecuada para que la planta lo absorba. Insisto, eso nuevamente. En el caso de los contaminantes, el pH también nos indica en qué forma química está, pero eso ya no tiene nada que ver con la capacidad de la planta para absorberlo, sino que tiene que ver con la toxicidad del contaminante. Porque dependiendo de la forma química en la que esté, es más o menos tóxico. Entonces, por ejemplo, aquí nos está dando, si usted recuerda, al inicio, se recuerda, si usted recuerda al inicio, aquí está. Si usted recuerda al inicio, le dije que los metales, o vimos que los metales pesados, había cuatro que eran los principales porque eran los de mayor consumo industrial: el plomo, cobre, zinc y cadmio. Ahora, este gráfico nos muestra, déjeme volver, si usted se fija en este gráfico, nos indica la movilidad relativa de los contaminantes, justo, mire, del plomo, del zinc, del cobre y del cadmio, del cobre y del cadmio, ¿sí? Y otros dos, níquel y manganeso, dependiendo del pH. ¿Qué significa movilidad relativa? Significa qué tan fácil se va a mover en el suelo ese metal. ¿Eh? Es decir, si una vez que esté en el suelo, ese metal tiene la capacidad para migrar a otros reservorios.
ya sean reservorios biológicos como organismos o plantas, o reservorios de fases como el agua o como el aire o como minerales. ¿Ya? Si la movilidad es cero, significa que el metal que entre se va a quedar ahí donde entró, es decir, no tiene posibilidad de moverse. Si la movilidad es 1, recuerde que es movilidad relativa, significa que todo el metal que haya entrado va a moverse a cualquier otro recurso, ¿sí? Entonces eso depende del pH. Entonces fíjese, veamos un ejemplo. Nos dicen, la movilidad de los metales pesados en el suelo depende en gran medida del pH, igual que los nutrientes. Por la misma razón de los nutrientes, nos indica en qué forma química está, dependiendo del pH. En suelos ácidos, es decir, de pH 4,2 a 6,6, el cadmio, el níquel, el zinc son altamente móviles. Entonces vamos al gráfico. Nos dice que en pHs ácidos, de 4,2 a 6,6, entonces sería más o menos de aquí a aquí. En este rango nos está diciendo. Nos dice que el cadmio, zinc y níquel, entonces si usted se va a las curvas del zinc, fíjese que mientras más se acerca a 4, la movilidad relativa más se acerca a 1, el zinc. El níquel igual, el cadmio igual, ¿sí? Mientras más se acerca a 4, más se acerca a 1. Entonces quiere decir que a estos pHs, estos, el cadmio, níquel y zinc, tienen una alta movilidad, es decir, tienen una alta capacidad para ir de un lugar a otro, ¿sí? Del suelo al agua, del agua al aire, del aire a las plantas, de las plantas a los microorganismos, etcétera. No nos indica a dónde está yendo el gráfico, pero nos está diciendo que sí, entre esos pHs la movilidad es muy alta. Entonces, ya sabemos que dentro de esos rangos de pH vamos a tener graves problemas de contaminación por zinc, por cadmio, por níquel. ¿Mm? Igualmente, eh, dice, el cobre y el plomo son prácticamente inmóviles en estas zonas. Entonces, usted se ve de 4 a 6 para el plomo, que es esta. Fíjese que la movilidad más o menos es de 0,1 a 0,2 para el plomo. Quiere decir que el pH de 4 a 6 para el plomo le hace como que se quede quieto ahí, que no se pueda mover, menos tóxico. ¿Sí? Mientras más móvil, más tóxico, porque puede ir muy fácilmente de un lugar a otro. Entonces, mire que el pH influye mucho en la movilidad de los metales pesados, ¿no? Entonces, nos indica que la movilidad relativa de algunos pesados, de algunos metales pesados, están documentados en gráficas especiales. Ahora, si bien esta gráfica nos está indicando la movilidad relativa, ¿sí? Es decir, de todo el metal pesado que haya, cuánto puede moverse, ¿sí? Si todo el metal se puede mover a un pH determinado o muy poco del metal se puede mover a ese pH, no nos está indicando por qué razón, o sea, en qué forma química está para que tenga esa movilidad. ¿Sí? Solo nos indica que efectivamente pues se puede mover mucho, pero no nos dice el por qué, porque debe haber una razón, así como el fósforo, por ejemplo, aquí nos está indicando. El fósforo, si es que está entre 5,5 a 7, va a formar fosfato diácido. Va a estar en esta forma. Y en esta forma se puede mover muy fácilmente porque puede ser absorbido muy fácil por las raíces, ¿no? Entonces debe haber una estructura, debe haber estructuras que cada metal tome, dependiendo del pH, para que tenga mayor o menor movilidad. Y esas formas estructurales, en el caso de los metales pesados, ya se han estudiado y han generado lo que se conoce como los diagramas de Pourboire, ¿sí? De este científico francés, Pourboire. Entonces, ¿qué son los diagramas de Pourboire? Los diagramas de Pourboire son los diagramas gráficos, ¿sí? Son las gráficas en donde nos indican, dependiendo del pH, entonces si usted se fija en esta gráfica, es un diagrama de Pourboire, en este caso es del arsénico, nos indica respecto al pH qué estructura química estaría tomando ese contaminante. Entonces, si nosotros conocemos el pH,
y conocemos los voltajes de óxido-reducción, nosotros podemos determinar muy fácilmente en qué forma estructural química estará el metal pesado. Y dependiendo de la forma estructural química, al igual que en los nutrientes, podemos nosotros determinar cuán tóxico es. Es decir, por ejemplo, si la forma química es tóxica para las plantas, es decir, las plantas no la pueden absorber o si la pueden absorber. Por ejemplo, en este que es el diagrama de Pourboire del arsénico, nos dice que a pH de 6, por ejemplo, a pH de 6 y a un voltaje de 0, el arsénico está en esta forma, H3AS, arsénico O2. Ahora, esta forma puede ser no asimilable por las plantas, entonces se va a quedar en el suelo. Pero ¿qué pasa si el voltaje sube un poco, pero el pH se mantiene? Por ejemplo, si el voltaje sube a 400 milivoltios, el arsénico que estaba en esta forma estructural va a pasar ahora a esta forma estructural, H2AS o 4 negativo, a un ion negativo. Y en esta forma sí puede ser absorbida por las plantas. Y si es absorbida por las plantas, va a entrar al sistema metabólico de las plantas y el arsénico se va a ir acumulando en las plantas. Y si es una planta que usted luego va a comer, ¿eh? Va a consumir arsénico, porque la planta la está asimilando. Entonces, fíjese la importancia, ¿no? De estos diagramas. Nos indican en qué forma estructural está el metal. Y dependiendo de la forma estructural, nosotros podemos determinar si va a ser más o menos tóxico. Menos tóxico aquí, más tóxico acá. Porque aquí sí puede ser absorbido por las plantas, aquí en esta estructura no, se va a quedar en el suelo, ¿no? Entonces, dependiendo del pH, que ya sabemos, ¿sí? Si son ácidos o básicos, nosotros podemos hacer esa determinación gráficamente, pero también vamos a necesitar saber esto que le he dado en este ejemplo, pero que ahorita tenemos que analizarlo, que es el potencial, que se mide en voltios o en milivoltios más específicamente, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que usted tal vez estudió en la asignatura de química, el potencial de óxido-reducción, ¿no? Entonces, vamos a recordar rápidamente qué era la óxido-reducción. La oxidación y la reducción son dos reacciones químicas que se dan en los compuestos, en los cuales la oxidación se da cuando un compuesto o un átomo pierde electrones. Si un átomo pierde electrones, se está oxidando, es decir, se está cargando positivamente. Entonces, fíjese aquí, en este átomo. Aquí está la estructura, aquí está el núcleo y sus electrones en las órbitas. Hay átomos y compuestos también que tienen facilidad para perder electrones, es decir, deshacerse de sus electrones. Cuando se deshacen de sus electrones, usted sabe que los átomos tienen carga neutra, porque deben tener la carga positiva en el núcleo y la misma carga negativa en los electrones de las órbitas. Si es que por alguna razón pierde un electrón, obviamente hay más carga positiva, entonces este se estaría transformando en un ion positivo. Ese proceso de perder un electrón se llama oxidación. Pero así como hay átomos que pierden fácilmente electrones, hay átomos que ganan fácilmente electrones. A esos se les conoce como procesos de reducción. La reacción de reducción implica que un átomo gane un electrón. La reacción de oxidación implica que un átomo pierda electrones. Y en este caso, este átomo que está ganando un electrón ya está ganando carga eléctrica negativa, entonces se está volviendo más negativo, ¿sí? Porque hay más carga negativa que positiva. Y entonces, eso es lo que se puede ver aquí en este gráfico, ¿sí? La oxidación se da cuando un compuesto A, por ejemplo, pierde electrones. Entonces aquí, por ejemplo, este compuesto A que está con 2 electrones en su última capa de valencia, pierde electrones, ¿sí? Y aquí se vuelve más positivo. Entonces aquí sería 2 más.
Pero obviamente esos electrones deben haberse perdido por algo. Entonces debe haber algún otro compuesto que se esté llevando esos electrones. Entonces, para que se dé una reacción de óxido-reducción, por eso van juntas, redox, reducción-oxidación, debe haber uno que pierda electrones y debe haber uno que gane esos electrones. Al que gana esos electrones se le conoce como reacción de reducción. ¿Sí? Entonces aquí va a quedar como -2, por ejemplo. Un ion negativo, un ion positivo. Siempre van a haber los dos, no puede haber uno solo, ¿sí? Porque esos electrones deben ir a algún lado. Entonces, el que pierde los electrones se carga positivamente, es un ion positivo, y el que gana de esos electrones se carga negativamente, es decir, es un ion negativo. Por ejemplo, el zinc. El zinc, cuando pierde dos electrones, se vuelve positivo, un ion positivo. Entonces, zinc, que es neutro, igual que este, aquí pierde dos electrones de su capa y se vuelve positivo. ¿Sí? Entonces, aquí es como tener el núcleo y en su última capa de valencia dos electrones y por alguna razón estos electrones se van. Menos dos electrones. Entonces, este zinc se quedaría como zinc más 2 porque ha perdido dos electrones, se ha cargado dos veces más positivo. Entonces, estas dos reacciones son las mismas, ¿no? Si usted se ve, aquí nos dice que el zinc que antes estaba neutro con todos sus electrones, por alguna razón, ahora está perdiendo dos electrones. Entonces va a quedar zinc cargado dos veces positivo más dos electrones que se están yendo. Esta es la misma, ¿no? Aquí nos dice que el zinc neutro menos dos electrones que va a perder se transforma en el zinc 2 más. Entonces, si usted pasa esto acá, quedaría como más 2E. Son las mismas ecuaciones, escritas de dos maneras diferentes. Pero para que eso ocurra, debe haber alguien que le haya quitado esos electrones. Porque recuerde, esta sería la reacción de oxidación, pero es redox, oxidación-reducción. Entonces debe haber alguien que se haya reducido. Y ese, por ejemplo, aquí nos pone, por ejemplo, el cobre. Si había por ahí un ion cobre, cobre más 2, ¿sí? Quiere decir que ya estaba cargado, ya tenía dos electrones menos. Cuando se encuentra con eso, con el zinc, le quita esos dos electrones. Entonces, estos dos electrones de aquí, que están siendo retirados del zinc, realmente van a ir a parar al ion cobre. Y una vez que el cobre los atrapa, el ion cobre los atrapa, se vuelve cobre sólido y precipita. ¿Ya? Entonces, son reacciones medianamente complejas que siempre responden a esta pelea, ¿no? Hay átomos que ganan fácilmente electrones, como el cobre. Hay átomos que pierden fácilmente electrones, como el zinc. Y eso que yo le estoy indicando de que hay esta facilidad de átomos que ganan o pierden electrones, son las que se miden con ¿qué? Con voltaje. De ahí nace este voltaje. Y entonces ya se ha determinado experimentalmente qué átomos son los que pierden más fácilmente y qué átomos son los que ganan más fácilmente. Y ese valor se da usando el voltaje de la reacción. Aquí yo le he puesto una tabla, ¿sí? De ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice tabla de potenciales de estándar de oxidación. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a unos cuantos, ¿ya? Por ejemplo, dice, el sodio, que es neutro, 0 es neutro, para que pierda un electrón, es decir, para que se vuelva un ion positivo, más un electrón que se iría para que alguien lo pueda tomar, si usted mide ese voltaje de esa reacción, le da más 2.7 voltios positivo. Aquí lo importante es el zinc. El aluminio, siendo neutro para que pierda 3 electrones de su capa de valencia, es decir, se vuelva un ion positivo, si usted mide el voltaje, le daría 1.6 positivo. El zinc, que es el ejemplo que está aquí puesto. Entonces, fíjese en el zinc, porque por ahí vamos a aprender. El zinc, para que pierda 2 electrones, entonces aquí fíjese por favor, el zinc, que es neutro, el zinc es neutro. Para que pierda 2 electrones, es decir, para que se vuelva un ion positivo, con 2 electrones menos, y esos 2 electrones se vayan
para unirse con algún otro átomo, le corresponde un potencial, un voltaje, si usted midiese con un voltímetro, un voltaje de más 0.76 voltios. Pero ahora vamos a analizar la del cobre. Si usted tuviese cobre neutro y usted quisiese que pierda 2 electrones, es decir, que se vuelva un ion cobre con 2 electrones menos, ¿ya? Y pierda 2 electrones, si usted midiese el voltaje de esa reacción, le da 0.34, pero negativo. Ahí está el secreto. ¿Sí? Y entonces nos vamos a guiar por esta conclusión de aquí. Nos dice, ¿por qué? La cuestión es, ¿por qué hay voltajes positivos y por qué hay voltajes negativos? Eso es lo que necesitamos de entender. Nos dice que si el voltaje es positivo, ¿sí? Si cuando usted mide el voltaje le da positivo, la reacción efectivamente es la que está escrita. Es decir, el sentido de la reacción es ese que está propuesto. Pero si la reacción si el voltaje es negativo, la reacción realmente es la contraria, está yendo en sentido opuesto. O sea, hemos descrito mal la reacción. Lo que verdaderamente está pasando es lo contrario. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál era la pregunta nuevamente? ¿Por qué el zinc pierde fácilmente electrones y por qué el cobre gana fácilmente electrones? Esa sería la pregunta. ¿Por qué algunos pierden más fácilmente y otros ganan más fácilmente? Y eso tiene que ver por la naturaleza química del átomo. El zinc naturalmente tiene una tendencia a perder fácilmente electrones. Entonces, ni bien pueda, va a tratar de perder electrones. Muy difícilmente tiende a ganar electrones. Y eso se denota en valores de voltaje positivos. Entonces, como el valor del voltaje es positivo, el zinc efectivamente está siguiendo esta dirección. El zinc neutro va a eliminar 2 electrones y volverse un ion positivo. Eso es lo que pasa en la naturaleza. El cobre, ¿sí? Nos da un voltaje negativo porque nos indica que en la naturaleza no va a pasar eso. Usted nunca va a encontrar esto. En la naturaleza, lo que en vez de que el cobre neutro suelte 2 electrones, como nos da un voltaje negativo, lo que realmente está pasando es lo contrario. Quiere decir que lo que realmente pasa en la naturaleza es que es el cobre ion el que va a ganar 2 electrones. ¿Sí? Es lo contrario a lo que esté escrito en esta reacción. En esta reacción nos dice que el cobre neutro pierde 2 electrones. ¿Sí? Voltaje negativo. Voltaje negativo significa que no pasa eso en la naturaleza, pasa lo contrario. Quiere decir que en vez del cobre neutro pierda 2 electrones, lo que pasa es que los iones cobre que haya van a tender a ganar electrones y volverse cobre neutro. Eso es lo que le está indicando, ¿no? Entonces le vuelvo a repetir porque esto tiene que quedar bien claro. En la naturaleza hay que distinguir 2 tipos de átomos. Los átomos que ganan electrones fácilmente y los átomos que pierden electrones fácilmente. ¿Cómo hacer esta distinción? Se la hace usando el valor del voltaje de las reacciones. Si los voltajes son positivos, las reacciones van en el sentido de lo que nos indica la reacción. Y si el voltaje es negativo, la reacción en la naturaleza se da en el sentido contrario, no en el sentido que está escrita la reacción. Y estamos analizando el ejemplo del zinc. En la naturaleza lo que efectivamente pasa es que el zinc, que es neutro, el metálico, el zinc metálico, si usted mete zinc metálico en el suelo, lo que va a tender es a volverse ion zinc, es decir, a oxidarse, ¿sí? Entonces el zinc, una vez que esté en el suelo, naturalmente va a tratar de perder electrones y volverse un ion. Y el ion ya no es sólido, el ion se solubiliza en el agua. Entonces con el tiempo el zinc va a irse, si usted mete una barrita de 1 gramo y le da un tiempo, luego usted va a buscar esa barrita y esa barrita ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque el zinc naturalmente se está transformando en ion y los iones son fácilmente solubles en el agua.
Entonces, ni bien se forme ion de zinc, el agua que esté en el suelo se lo va a llevar. Y como usted puso un gramo de zinc neutro, metálico, después de un tiempo, de un mes, de 2 meses, usted que va a buscar ese zinc ya no va a ver. ¿A dónde se fue el zinc? Se fue en el agua, pero no como zinc, sino como iones zinc. Y el cobre pasa lo contrario. El cobre, el ion cobre, tiene más facilidad en cambio de ganar electrones que de perder electrones. O sea, si usted se fija en la reacción, este cobre metálico muy difícilmente quiere perder electrones, muy difícilmente. Al contrario, los iones cobre que estén en el suelo, lo que van a tratar es de buscar electrones de alguna parte para tratar de volverse cobre sólido. Entonces, fíjese, en el mismo ejemplo que le estoy indicando, si usted mete una barrita de 1 gramo de zinc y usted le deja un mes, el zinc por naturaleza se va a transformar en ion zinc y ese ion se va a disolver en el agua y se va a perder. Entonces, después de un mes, usted va a buscar esa barrita, ese gramo de zinc y no va a ver porque ya se disolvió. Pero en su lugar puede encontrar pequeños pedacitos de cobre que al inicio no había. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió el cobre del suelo? Ese cobre salió porque el ion cobre que estaba disuelto en el agua ganó los electrones que soltó el zinc y se transformó en cobre neutro. Y el cobre neutro es sólido, entonces precipitó. Entonces, fíjese, el zinc se perdió, el cobre se precipitó. Eso es lo que pasa con los metales en el suelo, con el pH y esta capacidad de óxido reducción, ¿no? Entonces tiene que quedarse claro con esta consideración. Cuando uno mide el voltaje en el suelo le puede dar o positivo o negativo. Si es que le da positivo es porque las reacciones de oxidación se están dando en el sentido que nos están indicando las tablas. Si nos da voltajes negativos, quiere decir que las reacciones se están dando en el sentido contrario. Entonces pueden haber átomos que se estén yendo para el lado de oxidarse o átomos que se estén yendo para el lado de reducirse, es decir, átomos que estén perdiendo electrones nos van a dar voltajes positivos. Los datos. Si nos dan, hay átomos que estén ganando electrones, ¿sí? Nos van a dar voltajes negativos. Eso es lo que tiene que darse claro. ¿Y por qué necesitamos entender bien esto? Porque si usted se fija en los diagramas de Pourbois, que son los que nos van a indicar en qué estructura química están los metales, necesitamos siempre entrar con los dos datos, con el pH y con el potencial, con el voltaje. Necesitamos esos dos datos para poder entrar al gráfico. Y entonces, simplemente el pH se mide con un pHímetro y el voltaje se mide con un voltímetro. Entonces, usted va al suelo, mete el pHímetro, saca el pH, mete el voltímetro y saca el voltaje y une esos dos y le da la forma del metal. ¿Sí está claro eso? Entonces, no tenemos que aprender nada de cosas de cálculos ni nada, porque esto simplemente se hace experimentalmente usando los dos equipos, el voltímetro y el pHímetro. Lo que hay que entender es lo que está detrás de eso. ¿Por qué midiendo voltaje yo puedo saber en qué estructura química está un metal? ¿Por qué midiendo el pH yo puedo saber en qué estructura química está metal? ¿No? Y eso se explica por esto, de la óxido reducción. Hay átomos que pierden muy fácilmente electrones, hay átomos que ganan muy fácilmente electrones. ¿Sí? No todo en la naturaleza va para un lado. ¿Sí? No todos los átomos ganan fácilmente electrones, ni no todos los átomos pierden. Siempre debe haber algunos que ganen, algunos que pierden. Y para saber cuál de los dos está en mayor cantidad en un suelo, cuando usted mete el voltímetro, si le da negativo, quiere decir que hay más de los que están absorbiendo electrones. Y si le da positivo, quiere decir que hay más de los que están botando electrones. Eso es lo que le está tratando de indicar estos datos de óxido reducción. ¿Ya? Entonces, no se vaya a complicar. La óxido reducción simplemente es esto. ¿Sí?
Con datos de voltaje uno puede saber si hay más átomos que estén perdiendo electrones o si hay más átomos que estén ganando electrones. Y con eso nosotros podemos leer los diagramas de Pourbaix, ¿sí? Entonces aquí yo le he puesto algunos diagramas de Pourbaix, específicamente los diagramas de Pourbaix de los 4 metales pesados principales, ¿no? Aquí está el plomo, aquí está el cadmio, aquí está el zinc, aquí está el cobre, ¿sí? Y algunos otros que son una mezcla, ¿no? Por ejemplo, aquí le indica, es el diagrama de Pourbaix, si hubiese cobre, agua y carbonatos. Porque recuerde que el suelo tiene puede tener una mezcla súper complicada, ¿no? ¿Qué tal si en un suelo se hay un derrame de los 4 metales, 4 metales pesados al mismo tiempo? Quiere decir que los 4 metales pueden reaccionar entre sí. ¿En qué formas? En formas sumamente complejas, porque van a formar compuestos diferentes dependiendo del pH y del voltaje de óxido-reducción. Por ejemplo, aquí nos está dando, ¿qué tal si en el suelo uno tiene tres cosas, el plomo, agua y carbonatos? ¿Cómo interactuarían entre sí? Entonces, dependiendo del pH y del voltaje, uno puede saber eso. Por ejemplo, recuerden, fíjese bien lo que le estoy indicando, ¿no? Pueden haber más de un contaminante o más de un componente en el suelo. Eso va a implicar que estén interactuando de diferente forma. Para saber de qué forma estén interactuando, nosotros podemos usar los diagramas de Pourbaix y ver, midiendo el pH con pHímetro y midiendo el voltaje con voltímetro, podemos saber, sabiendo que hay plomo, agua y carbonatos, en qué forma va a estar los compuestos. Me invento, por ejemplo, usted sabe que en un suelo hubo un derrame de plomo, ¿ya? Sabe que está usando como fertilizante carbonato, fíjese, y sabe, por teoría, que el suelo ahí tiene agua, tiene una fase líquida en la que hay agua. Entonces tiene los tres. Usted mide el pH y le da 8, por ejemplo, experimentalmente, en terreno. Usted mide el voltaje y le da 0,5 voltios. ¿En qué forma va a estar el plomo, el agua y el carbonato? Entonces usted coge, une, entonces usted ya puede saber en qué forma, en qué compuesto está el plomo, el carbón y el hidrógeno y el oxígeno. ¿En qué forma está? Como carbonato de plomo. Neutro. Aquí lo dice. En esta zona le pertenece a la estructura química de carbonato de plomo neutro, ¿no? Estable es estable, no va a ser tóxico mientras esté en esa forma. Ahora, ¿qué tal si usted, ¿sí? ¿Qué tal si usted, por alguna razón, ve que el suelo se comienza a acidificar? ¿Qué tal si el suelo, por ejemplo, porque usted mete demasiado fertilizante, y habíamos dicho que una de las causas de meter demasiado fertilizante es que se vuelva ácido el suelo? ¿Sí? Recuerden el capítulo de degradación. Usando mucho fertilizante, podemos producir que el suelo se vuelva un poco ácido. Entonces, ¿qué tal si de lo que estaba en 8 cae a 6 nomás, por ejemplo? Que no caiga mucho el pH, que de 8 pase a 6 y el voltaje se mantiene. Usted hace el mismo corte y yo, sorpresa, de lo que estaba estable en carbonato de plomo neutro, en este pH, el plomo ya no puede estar como carbonato unido al carbonato, sino que se libera y tiene una tendencia a perder electrones, o sea, a oxidarse, y va a quedar como plomo más 2, es decir, ha perdido 2 electrones y se ha separado del carbonato. Este de aquí como ion sí es tóxico, porque como ion es muy reactivo. ¿A dónde va a ir a parar ese plomo ion? A las raíces de las plantas. Entonces, fíjese que conocer el pH y conocer el potencial de óxido reducción nos permite a nosotros, usando el diagrama de Pourbaix, conocer en qué estructura química va a estar el metal, y sabiendo en qué estructura química va a estar el metal y si es
tóxica esa estructura. O si no es tóxica o si es estable, podemos nosotros determinar qué tan tóxico va a ser ese contaminante en ese suelo. Y podemos hacer remediación también, ¿no? Podemos hacer remediación. Porque fíjese, el caso inverso. Si yo sé que a pH 6 y con un voltaje de 0,5 el plomo está como PB2 positivo, tóxico, yo puedo hacer una remediación del suelo obligando al que el pH suba a 8, metiendo algún compuesto básico para que el pH suba a 8. ¿Y de qué me sirve eso? Porque yo sé, según el diagrama de Purba, que si subo el pH a 8, el Pb, que está como ion, se va a volver un componente estable, no ion, no iónico. Y entonces así me estoy asegurando de que el plomo no se vuelva tóxico. Fíjese. Y lo mismo con los demás metales, ¿no? Por ejemplo, aquí está el cobalto, aquí está el plomo. Aquí está el plomo igual, pero ya solamente plomo y agua. ¿Sí? Aquí estaban tres cosas, plomo, agua y carbonato, por eso le hice con este ejemplo. Si usted solamente tuviese plomo y agua, tuviera este ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí, yo le estoy indicando que el plomo iónico es el peligroso, entonces aquí, por ejemplo, tendría problemas si es que su suelo, usted cuando mide, le da un pH de 4, ácido, y un voltaje de 0,5 voltios. Si usted tiene esas medidas, tiene, mire, problemas. ¿Qué tendría que hacer? Agregar algún químico que suba el pH, alguna base, para que ese vaya a 6, por ejemplo, y ahí usted pueda tener una forma un poco más estable, ¿no? Lo mismo con el cadmio, lo mismo con el zinc, ¿sí? Entonces, mire, aquí tiene zinc, ¿no? Entonces, fíjese aquí es lo que le estaba indicando yo, ¿no? En el ejemplo. Si usted pone una barra de zinc metálico, ¿sí? Aquí está zinc sólido, y después de un tiempo va, dependiendo del pH, puede estar desapareciendo. ¿Por qué está desapareciendo? Porque si el suelo es ácido, ¿sí? Por ejemplo, de 4, chan, 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 y si hay agentes que estén quitando electrones, por ejemplo, si hay mucho cobre también, o sea, si el voltaje es muy oxidante, por ejemplo aquí, ta, 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 este zinc no puede estar como zinc, sino que se va a transformar en zinc iónico. Y este zinc es soluble en agua. Entonces, usted va a perder el zinc. Después de un tiempo, si se mantiene esas condiciones, usted va a perder el zinc. También puede haber remediación aquí. ¿Qué tal si usted no quiere perder el zinc? Porque el zinc es tóxico también. Entonces, se debe estar yendo en el agua del suelo. Y esa agua se debe estar yendo a recursos acuáticos, a ríos y a lagos. Entonces, usted quiere evitar que ese suelo siga perdiendo zinc. ¿Qué es lo que hace? Ahí lo que tiene que hacer, en cambio, es bajar el voltaje, es decir, meter alguna sustancia que haga lo contrario, ¿sí? Que en vez de quitar electrones, done electrones. Entonces, lo que tendría que meter ahí es un metal o un compuesto que sea más fácil que el zinc de perder electrones, ¿sí? Entonces, para obligar a que el voltaje baje a una zona que le obligue a volver a ser zinc sólido, ¿no? Y así también con el cobre y con cualquier otro. Entonces, el diagrama de Purgoat lo que nos ayuda es a determinar, dependiendo del valor de pH, y si es ácido básico, y dependiendo del voltaje, ¿sí? Si está en la zona positiva o en la zona negativa. Zona positiva, recuerde, son átomos que están ahí botando electrones. Zona negativa significa que hay átomos ahí que están tratando de ganar electrones. Entonces, dependiendo de esos dos valores, uno puede determinar con mucha fiabilidad en qué forma estructural química va a estar el metal. Y con eso puede identificar si es tóxico o si no es tóxico. Y hacer remediación también, ¿no? Y ya en forma general, ya se ha establecido más o menos, ya dependiendo de los valores de potencial EH, potencial SH, voltaje de la reacción, y el pH del suelo, ¿sí? Más o menos
cuál sería la movilidad de cada uno de los principales metales pesados, ¿sí? Entre alta, media, baja y muy baja. Por ejemplo, para el zinc, que es el que hemos usado mucho para los ejemplos. Si el pH es ácido, tiene una movilidad alta, ¿sí? Según esto. Si el voltaje está en la zona oxidante, es decir, está en la zona positiva, de voltajes positivos, también tiene una alta movilidad, como en el gráfico, ¿no? Lo que le está indicando es, si el pH es ácido, es decir, en toda esta zona, y si los potenciales son positivos, es decir, en toda esta zona, va a estar muy móvil, porque va a estar en esta forma, ¿sí? Va a estar como zinc iónico. ¿En dónde estaría como no tendría tanta movilidad? Cuando los voltajes sean reductores o negativos, porque aquí, aunque el pH sea ácido, pues estaría en una estructura estable, como zinc sólido, no se va a mover a ningún lado, ¿sí? Zinc sólido es como una barra de zinc ahí que si no cambian las condiciones se va a quedar ahí en el suelo por el resto de sus días, ¿no? Y así con todos los demás, ¿no? ¿Ah? Es lo que le digo, ¿no? Por favor, entienda esto, le voy a volver a repetir, ¿no? Estoy usando el zinc porque no puedo usar todos como ejemplo. El zinc, ¿cuándo es móvil? De movilidad alta. Primero, si el suelo es ácido o si el voltaje está en la zona oxidante, o sea, positivos. Oxidantes positivos, reductores negativos, como ya indicamos. Si vamos al gráfico, lo que le está diciendo es, en las pHs ácidos, es decir, desde el 7 para acá, y en potenciales positivos, es decir, de 0 para arriba, el zinc es muy móvil. ¿Por qué es móvil? Porque está en forma iónica. Y en forma iónica es fácilmente soluble en el agua. Entonces va a ir, se va a ir, se va a ir. Del mismo gráfico yo le concluyo, bueno, si eso está pasando para que sea muy móvil, para que no sea tan móvil, para que sea ahí estático, para que no pueda moverse a ningún lado, lo que tendría que hacer es lo contrario. Estar en voltajes negativos, es decir, en zonas reductoras, o estar en zonas básicas. Y eso es justamente lo que le indica la tabla, ¿no? Fíjese, para que la movilidad sea muy baja del zinc, tiene que estar en las zonas reductoras, negativos, potenciales negativos, o debe estar en las zonas básicas, con pHs básicos, neutros o alcalinos. Justamente lo que le estoy diciendo, ¿no? Eso es respecto al pH, chicos, ¿no? Entonces he usado algo de lo que debieron haber visto en química. Les he tratado de explicar a grosso modo y recordarles eso, ¿sí? Y les he dejado pues lo más importante, es decir, no hay que confundirse mucho en esto, ¿sí? La oxidación es cuando se pierde electrones, la reducción es cuando se gana electrones, pero hay átomos que tienen más facilidad de perder y átomos que tienen más facilidad de ganar. ¿Cómo se ve esa facilidad? Usando el voltaje de las reacciones. Si los voltajes son positivos, ese átomo pierde más fácilmente electrones. Si los voltajes son negativos, ese átomo gana más fácilmente electrones, ¿no? Y eso está relacionado con los diagramas de Pourvois, porque en los diagramas de Pourvois, nosotros sabiendo el pH y sabiendo el voltaje, nosotros podemos unir esos dos datos y ver en qué estructura química estaría un metal. Y conociendo la estructura química del metal, nosotros podemos saber si es móvil o no tan móvil, o si es tóxico o no tan tóxico, ¿ya? Entonces, eso es lo importante del pH. Igual ahí lo puede leer nuevamente si es que algo no le quedó claro. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios lo que se le va a pedir es, si yo tengo este valor de pH y este valor de voltaje, ¿en qué estructura química estaría el plomo, por ejemplo? Entonces, te va al diagrama de Pourvois, hace el cruce y dice, está en forma de ion plomo. Y en forma de ion plomo, sabe que es tóxico porque es muy móvil, ¿no? Para eso le sirve. Entonces, eso sería respecto a este capítulo. Y con eso terminamos este capítulo.
Y nos quedaría este otro capítulo que tiene que ver con el CF8, ya tiene que ver con los impactos de los contaminantes. Ya sabemos cuáles son los contaminantes específicos del suelo y sus propiedades y la relación con el pH, que es la propiedad más importante. Y ahora necesitamos hacer un récord de, bueno, un resumen de qué impactos tendría. Ahora, como el tiempo ya se nos acaba, usted va a tener que leer esto, que son 15 diapositivas, y yo me voy a centrar esta vez solamente en lo más importante, ¿sí? En lo más importante. Entonces aquí va a tener que hacer algo mucho de trabajo individual para leer la parte que no leamos aquí. Entonces, en los impactos, el primero tiene que ver con la eliminación de las funciones del suelo. Es decir, al inicio del curso nosotros tuvimos este gráfico que les devuelvo a poner aquí, sobre cuáles eran las funciones del suelo. Entonces vimos que había una serie de funciones del suelo. Por ejemplo, regula el clima, controla el ciclo de nutrientes, es hábitat de organismos, regula las inundaciones, suministra materiales, sirve para retención de carbono, etcétera, etcétera. Los contaminantes del suelo atacan a estas funciones y hacen que alguna o todas, ¿sí?, pierdan esa función. Y nos da este otro ejemplo, este otro gráfico, perdón, que está atado a este, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno. Si la función del suelo, cuando el suelo no tiene contaminantes, es regular el clima, una vez que los contaminantes entran al suelo, van a afectar esa regulación climática. Aquí están las funciones, ¿no? Estas mismas funciones de aquí, que están en este gráfico que ya vimos, están aquí puestas. Y nos explica cómo se da esa eliminación de la función. Entonces, si el suelo era regulador del clima, con contaminantes se pueden generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Meter contaminantes hace que se emitan más gases de efecto invernadero del suelo y se ha perdido el efecto regulador del clima, ¿no? Por ejemplo, otro, retención del carbono. Una de las funciones es retener del carbono. ¿De dónde saca el carbono el suelo? Porque viene del carbono de la atmósfera. Los árboles, las plantas respiran, absorben el CO2, ese CO2 cuando mueren los árboles cae en el suelo lo va absorbiendo, sí, lo va tapando y que el carbono luego, cuando con fruto de la descomposición, queda atrapado en el suelo. Esa es la retención del carbono. Si hay contaminantes, para la función de retención del carbono, ¿qué pasa? Hay una reducción de los aportes de materia orgánica en el suelo, fruto de los contaminantes. ¿Mm? Y si hay una reducción de aportes de materia orgánica, es decir, los árboles ya no van a absorber el CO2 porque ya no hay árboles, ¿sí? Se ha degradado el suelo y los árboles ya no pueden crecer. Menos árboles, menos absorción de CO2, menos carbono que está ahí secuestrado, ¿sí? Y así con todas las otras funciones. Algunos contaminantes atacan más a unas funciones, a otros contaminantes atacan más a otras funciones, ¿sí? Eso ya dependería de unir los conceptos que hemos visto. El segundo de los impactos es en la salud. Esto sí lo puede leer usted tranquilamente. Entonces, para cada contaminante específico afecta una parte específica del organismo. Por ejemplo, el plomo. El plomo ataca el cerebro. También ataca los ganglios linfáticos. El benceno, por ejemplo, o los órganos clorados, atacan el corazón y el sistema cardiovascular, generan hipertensión, hemólisis, anemia, etc. Entonces, cada uno de los componentes de los contaminantes específicos, dependiendo de su estructura, van a ir a parar a un órgano o a un conjunto de órganos particular del ser humano y van a producir diferente tipo de dolencias. Entonces, ya se han hecho estudios, ya se sabe con relativa exactitud de qué tipo de contaminante estamos hablando y qué órgano va a ser atacado o qué órganos van a ser atacados y con qué enfermedad nos van a atacar, ¿no? Entonces ahí lo puede usted ver tranquilamente.
También van a ver el segundo impacto, ¿no? Primer impacto, porque destruye las funciones naturales del suelo. Segundo impacto, el impacto a la salud. Tercer impacto, el impacto a los ecosistemas terrestres y a la cadena alimentaria. ¿Por qué se va a generar un impacto a la cadena alimentaria y a los ecosistemas? Porque claro, si existen contaminantes en el suelo, van a dañar la cadena trófica, ¿sí? Porque están entrando contaminantes que pueden ser tóxicos para los microorganismos. Los microorganismos pueden morir. Sin microorganismos no hay generación de descomposición de materia orgánica. Sin descomposición de materia orgánica no hay generación de humus, no hay nutrientes. Sin nutrientes las raíces no pueden absorber nutrientes y en su lugar pueden estar absorbiendo contaminantes. Esas plantas pueden luego ser ingeridas por los animales superiores y luego van a ir a terminar en los sistemas de los consumidores humanos. Afectan la cadena alimentaria. ¿Ya? Y aquí uno de los conceptos más importantes es este de aquí. Perdón. Barrera suelo-planta. Ese es uno de los conceptos más importantes. ¿Qué es la barrera suelo-planta? Mire, el suelo, junto con las plantas, actúan, como dice ahí, como una barrera a los contaminantes para que los contaminantes no salten a las cadenas tróficas, a los organismos superiores. Es decir, el suelo, junto con las plantas, actúan como una especie de filtro. Es decir, si bien el contaminante puede entrar en el suelo, ¿sí? A su vez, el suelo tiene cierta capacidad, siempre y cuando los contaminantes no sean ni muy tóxicos o sean en demasiada cantidad, tiene cierta capacidad natural para depurar. Es decir, un contaminante entra en el suelo. Ese contaminante, dependiendo del tipo de contaminante y de la cantidad del contaminante, puede ser degradado en el suelo antes de que ese contaminante llegue a los organismos superiores. Entonces, el suelo tiene esa capacidad natural de degradación de contaminantes. Pero también las plantas que pertenecen al suelo generan esta ayuda para la degradación. Entonces, las plantas también pueden metabolizar ciertos contaminantes, especialmente los orgánicos, y hacer una barrera conjunta con el suelo. Entonces, el suelo degrada una parte de los contaminantes orgánicos y el resto de los contaminantes orgánicos pueden ser degradados por las plantas que vivan en ese suelo. Entonces, juntos, el suelo más las plantas de esa zona, de ese suelo, generan este denominado barrera suelo-planta. Es decir, el suelo junto con las plantas tienen la capacidad de depuración de contaminantes. Es una capacidad natural que tiene el suelo, ¿sí? De depurar contaminantes, siempre que no sean ni muy tóxicos ni que estén en mucha cantidad. Más o menos es lo que pasa cuando a usted seguro le han de haber indicado que el agua mineral que sale de los volcanes es muy pura y usted la puede tomar sin ningún peligro. Es más, no necesita ni potabilizarla, y eso es verdad. Pero ¿por qué es pura? Si usted se da cuenta, el agua, ¿sí?, mineral que nace en los volcanes se ha filtrado por el interior del suelo. Y al filtrarse por el interior del suelo, el suelo ha ido reteniendo todo lo que es tóxico, los minerales tóxicos, del arsénico, por ejemplo. Los volcanes tienen mucho arsénico. En el agua mineral no hay tanto arsénico porque ese arsénico se ha ido quedando en el suelo cuando el agua va pasando a través de él. Y los microorganismos también. Los microorganismos, el suelo es una especie de filtro. Y las plantas también pueden absorber contaminantes o microorganismos. Y al final a usted se toma un agua que es pura, no necesita potabilización. Entonces, a eso se refiere. El suelo, junto con las plantas que viven en él,
tienen cierta capacidad natural de descontaminación. Es decir, naturalmente el suelo va a descontaminar. Y las plantas también ayudan a esa descontaminación. Entonces, siempre que los contaminantes no sean muy tóxicos y no sean en demasiada cantidad, el suelo junto con las plantas van a tener una capacidad para evitar que esos contaminantes lleguen a la cadena alimentaria. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas de tener un suelo no degradado, pero los suelos que están bien cuidados. Pues los suelos que están bien cuidados, que no sufren mucha degradación, tienen esta capacidad natural de autodepuración, se autodepuran. En agua, usted ha de haber visto lo mismo, ¿no? Le ha de haber explicado su ingeniero, su profesor, que el agua naturalmente puede degradar contaminantes, siempre que no sean demasiadas cantidades y muy tóxicos, ¿sí? Entonces, naturalmente, el agua, si usted le da un tiempo prudencial, le va a depurar el contaminante, le va a eliminar el contaminante. El suelo hace lo mismo, ¿sí? Entonces, tiene una capacidad de autodepuración que genera una barrera suelo-planta. Es decir, es una de las funciones del suelo. Aquí lo dice, ayuda a la limpieza de contaminantes, pero siempre que el suelo no esté degradado. ¿Sí? Por eso es que cuando los suelos son degradados, se elimina o se entorpece esta capacidad de autodepuración. Y por eso la barrera suelo-planta también se disminuye. Pero si el suelo no está degradado y está bien cuidado, por más contaminante que ingrese, el suelo tiene una gran capacidad de autodepuración y genera esto que se denomina barrera suelo-planta. ¿No? Lo que le dice aquí, no, si un contaminante, a pesar de ser altamente tóxico para las plantas en concentraciones bajas, no se traslada con facilidad a frotes, frutos, tubérculos, no va a representar peligro para los seres superiores. Entonces la planta hace una especie también de filtro. ¿Sí? Las plantas pueden hacer que los contaminantes se queden en las raíces, pero no vayan al fruto. Si no van al fruto, y usted se come ese fruto, no está cargado de contaminantes. Pero depende del tipo, ¿no? Porque hay 4 grupos de metales, los metales pesados, que sí logran pasar esta barrera y llegar a la cadena alimentaria, ¿no? Y entonces esos contaminantes se han dividido, ¿no? Esos metales se han dividido en grupos, que usted los puede ver aquí, ¿sí? Grupo 1, 2, 3 y 4, dependiendo de la facilidad que tienen para ingresar a la cadena alimentaria. Entonces hay el grupo 1, que tienen un bajo riesgo de contaminación a la cadena alimentaria. Es decir, estos metales no van a ingresar a la cadena alimentaria, se van a quedar en las raíces. El grupo 2 ya tienen cierto nivel de facilidad. El grupo 3, lo mismo. El grupo 4, estos sí entran muy fácilmente a la cadena alimentaria porque vía las raíces van a ir a los frutos. Entonces, veamos unos ejemplos rápidos. Del grupo 1, la plata. La plata no, por más que ingrese al suelo, no va a ir al fruto. El grupo 2, el mercurio. Algo de mercurio va a ir. El grupo 3, el cobre. Ya un poco más de cobre puede ir a los frutos. El grupo 3, el arsénico, el ejemplo más claro. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar muy bien el tipo de contaminante, ¿no? Para ver si es peligroso. Si usted ya sabe que hay un derrame de arsénico en ese suelo, ya sabe que ahí no puede sembrar nada, ¿no? Entonces va a tener que limpiar ese suelo antes de poder volver a usarlo. Si usted ve que se derramó plata, ¿sí? Pues puede seguir cultivando porque sabe que la plata no va a ir al fruto. A eso se refiere. Otro de los impactos en la economía. En resumen, afecta a la economía porque, claro, la degradación del suelo genera enfermedades y las enfermedades tienen que curarse. Se curan en hospitales, los hospitales cuestan. Disminuyen la productividad de las plantas, menos productividad, necesita producir más fertilizantes, va a vender menos productos, etcétera. Va a necesitar más agroquímicos y va a tener problemas de producción. Todo eso disminuye, cuesta dinero. Entonces, la contaminación del suelo genera impactos económicos. Usted los puede leer cada uno más tranquilamente. Y también afecta a la política global. El efecto más claro
es que la contaminación del suelo va a afectar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU ha determinado para cumplir hasta el 2030. Entonces usted recordará los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17. Es decir, son 17 objetivos que se ha puesto el mundo para que en el 2030 sean alcanzados. Pero para ser alcanzados se necesitan ciertas condiciones, ¿sí? Que todo vaya bien. Lamentablemente, la contaminación del suelo afecta muchos de estos objetivos, es decir, van a hacer que alcanzar estos objetivos sea casi imposible. Y eso afecta a la política global, porque en el 2030, cuando no se haya alcanzado objetivos, van a tener que discutir qué hacer, por qué no se alcanzaron y qué hacer para que ya no en el 2030, sino en el 2050 se alcance. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, solo por el tiempo y solo para que me quede claro. Uno de los ODS para el 2030 es el uno que está aquí puesto. Fin de la pobreza a nivel mundial. Ese es el objetivo de la ONU. En cómo afecta la contaminación del suelo al ODS 1. Le dice que alrededor del 79% de las personas en situación de extrema pobreza viven en áreas rurales y dependen en gran medida de los recursos naturales para subsistir, principalmente a través de la agricultura. La contaminación del suelo reduce el rendimiento y la calidad de las cosechas, lo que provoca una reducción de los ingresos de las poblaciones rurales y exacerba la carga de contaminantes. Si hay contaminación del suelo, ¿se alcanzará el objetivo, el ODS 1 de la ONU? No. Y así, casi todos los ODS. ¿Sí? Casi todos los ODS. Entonces usted puede irles leyendo cuál es el porqué, la razón de por qué la contaminación del suelo va a impedir que se alcance ese ODS, ¿no? Eso es con este capítulo que le ruego a usted lo lea más detenidamente porque lo hemos leído, analizado muy rápido por efecto del tiempo, ¿no? Entonces, ya son las 9, vamos a realizar la asistencia. Entonces, Hugo, tal vez, él manda el chat. No ha mandado nada. Nidia, Presente. Adriana, Johnny, Presente, Inge. ¿cómo está Johnny? Evelyn, no hay chats, pero no estamos 4. Alejandra Hurtado, justo aquí está. Ya llegó un mail. Inge, Sí, buenas noches, Inge. Yo quería hacerle una consulta, ¿verdad? Me quedé con una inquietud de ayer que usted nos dijo que nos va a tomar el examen final, toda la materia. sí. O es el proyecto integrador lo que nos va a tomar todo. No, a ver, el proyecto integrador, por definición, se puede hacer un proyecto, como en el que hicimos en balance de masa, es decir, un caso, Sí. o, Ajá. o como proyecto integrado se puede tomar un examen final. En este caso, en esta materia, lo vamos a optar por el examen. Ah, ¿Sí? ya. O sea, ese examen va a valer como examen del segundo módulo y como proyecto. No, el examen del segundo módulo es, a ver, ahorita estamos en la unidad 3, ¿no es cierto? Sí. Cuando acabemos la unidad 4, que vamos a empezar la siguiente semana, Sí. Ajá. viene el examen que son de la semana 4, 5 y 6, o sea, de las diapositivas de la semana 4, 5 y 6, de los temas Sí. de la... Ajá. Y luego, como proyecto integrador, va a ir un examen final sería. Ah, listo. ¿Sí? Ya, sí la entendí, ahí le comprendí mejor. Ajá. Eso es así. Gracias, sí. Ya. ¿Qué les iba a preguntar? Estaba en este. Estaba Nidia. Johnny y Alejandro. ¿Alguien sabe algo de Hugo o de Adriana? Porque no me han mandado chat. Si tenían problemas de conexión o algo. No,
No, Adriana, no sé si me equivoqué, pero parece que la había conectado, Adriana, me parece. Mm, está. No sé si está incorrecto o no. No asiste. Vamos a ver. Asiste no indica problemas. Sí, porque no tengo ningún chat. Ahí está. Eso es, chicos. Entonces, terminamos la unidad 3. No se olviden de hacer las tareas de esta semana. Son 2 deberes y el cuestionario. Y nos vemos el siguiente lunes. Buen fin de semana y que pasen bien, ¿ya? Chao.